everybody. Hola a todos. Welcome to another episode of Going Deeper with Jason. Bienvenidos a todos a otro episodio a Yendo Más Profundo a la Mente con Jason. Today I have a guest with me. Hoy día tengo un invitado conmigo. Sam. Sam. Welcome, Sam. Bienvenido, Sam. In these episodes, we call on interns En estos episodios llamamos a un interno that are in the Casa de Milagros que están en la Casa de Milagros internship training program, en un programa de internado, going through a lot of emotions, yendo a través de muchas emociones, letting go of attachments, dejando ir todos los apegos and just facing the unconscious together. y enfrentando el inconsciente todos juntos. We invite them to these Friday shows Los invitamos todo eso a estos shows de viernes see if we can use this instrument for peace para ver si podemos usar este instrumento para la paz. that in English En inglés, is at levelsofmind.com, es levelsofman.com and in Spanish they'll write it in the chat. y en español lo van a escribir en el chat. And we use it to take a perception, Y lo usamos para tomar una percepción what we believe or think and see in the world, en todo lo que creemos, pensamos o vemos en el mundo and trace it back to a belief. y rastrearlo hasta una creencia. So Sam and I have been joining already, Y Sam y yo nos hemos estado uniendo ya up to a point. hasta un punto We stopped when it started getting deep que hemos parado cuando empezamos a profundizar un because we poco wanted más, it to be live for the show. porque queremos que sea en vivo para el show. But basically Sam has been bringing up his mother a lot Pero básicamente Sam ha estado trayendo mucho a su mamá since he's been here with us desde que ha estado con nosotros. for what, maybe 3 months, 4 months? Por About estos 3 3 months now. meses. 3 months. Sí, por ahí 3 meses. He brought it up a couple of times Él ha sacado el tema that, he had this very deep call with his father, que cuando tenía este llamado muy profundo con su padre, where his father was almost right with you, que en el que su padre estaba casi, studying A Course in Miracles even. estaba muy apegado a ti, incluso estudiando un curso de milagros. So grateful for you just being on this path. Tan agradecido por estar en este And then he'd bring your camino. mom on the line, Y después trae a tu mamá and all the doubt thoughts would come out of the mother. y todos los pensamientos de duda empiezan a surgir sobre la madre. And you've yet to have a very deep call with her, Y tuviste una llamada muy profunda con tu madre, like with your father. como con la de tu padre. And in fact, you told your parents that if you stayed longer than 3 months, Y de hecho le dijiste a tus padres que si estabas más de 3 meses, that you would communicate with them. que se los comunicarías. And now's the time. Y ahora es el momento. So we're already in agreement. You need to have that call Entonces todos estamos de acuerdo, necesitas because tener esa you llamada. do want to stay longer. Porque sí, quieres estar más tiempo. But all of a sudden, all these thoughts and fears have come up. Pero de la nada han empezado a surgir todos estos miedos y pensamientos. Whereas you used to think that they would think they're being abandoned by you, Donde tú crees que ellos van a pensar que están siendo abandonados por ti. you're actually in touch with that you feel you're abandoning them, En realidad tú estás en contacto con la creencia de que tú los estás which is closer abandonando a to él. home, Which is, closer to the heart. lo cual está muy cercano al corazón. And now you want to know how to face this loop with your mother, Entonces ahora quieres saber cómo enfrentar este bucle con tu mamá, where it keeps coming up que sale y sale de nuevo, that you're letting her down que la estás decepcionando, because she's done so much for you. porque ha hecho tanto por ti, She's paid financially for things for you. financieramente ha pagado cosas por She ti, raised you. te ha criado, But maybe you could take it from there and continue on with what it is you want to let go of. pero tal vez puedes continuar con eso y decirnos qué es lo que realmente quieres dejar ir. Yeah, so I've been having like loops of these thoughts of needing to like defend myself and explain myself Sí, he estado teniendo esos pensamientos y bucles de pensamientos que me tengo que defender. on my decision to take part in spiritual community, Mi decisión de tener parte en comunidad espiritual, which also includes like limited communication que también incluye comunicación limitada with like family and friends to focus on being present in the mind training. con familiares y amigos para estar enfocado en el entrenamiento mental.
So yeah, I go through these patterns Entonces sí, atravieso estos patrones of conversations in my head, de conversaciones de mi cabeza, like building a defense case for myself, explaining why I'm right. haciéndome un caso de defensa para mí mismo, explicando por qué tengo razón. And I'm just getting more in touch with how whenever I'm doing this, I feel guilty. Y me estoy poniendo en contacto que cada vez que hago esto me siento culpable. And it preoccupies my mind so much. Y preocupa mi mente tanto It just really disrupts my mind train. It just takes my focus completely somewhere else, and I can't stay present in what I'm doing, que and I'm not at peace. interrumpe mi entrenamiento mental y realmente me saca de esto y no estoy en paz. Okay. Ok, bueno. So I'm going to write here in the A field, Entonces voy a escribir aquí en la parte A. when I think about Cuando pienso en que calling my mother llamar a mi mamá and telling her y diciéndole que that I want to stay on, de que me quiero quedar and I don't want to play the son role anymore. y no quiero seguir interpretando el That's what rol you del said hijo. earlier. Eso es lo que dijiste, Yeah. ¿no? Sí. Meaning you don't want to try to pay back for all that she's done for you. Que no Yeah. quieres pagarle de vuelta todo, retribuirle todo lo que ha hecho por ti. I don't want to pay back all she has done for me. Anything else? ¿Algo más? I think that's it. Creo que eso es todo. And you said to me that she wants you to maintain communication. Y me dijiste que ella quiere mantener la And how do you comunicación. feel about that? ¿Y cómo te sientes acerca de eso? Actually, yeah, that is one more thing. Sí, eso es una cosa más. That, yeah, I want to tell her that I want to continue to have limited contact, Sí, quiero decirle que quiero continuar con tener comunicación limitada, more spontaneous. que sea más espontáneo. I think she might have had a expectation that after the 3 months, Creo que ella tuvo una expectativa que después de los 3 meses maybe we could resume communication more. posiblemente podemos tener más comunicación. So I have fear about communicating that. Entonces tengo miedo de comunicar eso. Yeah, we tell interns for the first month Sí, les decimos a los internos que por los primeros meses, that if they can tell their family and friends, que si les pueden decir a sus amigos y a su familia they're going to be busy de que van a estar and ocupados only emergency communications. y que si hay alguna emergencia de So comunicación. they can really immerse for that first 30 Así que days. realmente se pueden sumergir en esos 3 meses. Then guided communication can come in Entonces la comunicación guiada puede so that they surgir. learn how to communicate without guilt, Entonces así pueden aprender a comunicarse sin culpa. not try to maintain the false roles. No tratar de mantener los roles falsos. And you're feeling now that it's helpful for you to have limited spontaneous communication with Y your ahora tú mother. sientes que es de ayuda tener comunicación limitada, pero también espontánea. Can you tell me why? Why do you want to continue that? ¿Me puedes decir por qué quieres continuar teniendo esa comunicación? Because I've really seen the value of practicing that, Porque he visto el valor de practicar eso, of practicing purposeful communication, de practicar la comunicación con propósito, because me and my mum don't really communicate on a deep level. porque mi mamá y yo no nos comunicamos de un nivel profundo, It's very surface stuff, es muy superficial, like gossip about the family. como chismes de la familia. And whenever I've tried to speak with her about spirituality Y cuando he tratado de hablar con ella sobre la espiritualidad or just kind of deeper topics, o temas más profundos,
she diverts the conversation Ella derriba la conversación, almost immediately. como inmediatamente. Would you want a deeper communication with her if she was able to or reflected that? ¿Quisieras una comunicación más profunda si ella lo quisiera o reflejara eso? Yes. Sí. Okay. So when I think about calling my mother and telling her that I want to stay on and I don't want to have to pay back all that she's done for me, Cuando pienso en que quiero llamar a mi mamá y pensar todo lo que ha hecho por mí, and that I want to have limited spontaneous contact now, y que quiero tener comunicación espontánea y limitada, I feel me siento Anxiety, Ansiedad, fear, miedo and guilt. y culpa. okay. Anxiety is pretty specific, fear is fairly general, but guilt is ansioso es bastante específico, miedo es un poco general y la culpa es... and you want to have specific upsetting emotions. So Y quieres tener emociones muy específicas, así que this is perfect, but I'll just check anything else. Specific? esto está perfecto, pero quiero algo más. Sometimes I have anger, A veces tengo rabia, but guilt is the one that's really present. pero la culpa es la que realmente está presente. Okay, Vale, great. We'll use that one. utilizaremos eso. Because I think that who is to blame? Porque pienso que tiene la culpa quién. I think I'm to blame. Yo creo que yo soy el que tiene Can you culpa. tell me why? ¿Me puedes decir por qué? Yeah, because This is C, by the way. C. Me. I feel like I'm to blame Siento que for yo turning my back on my family, to put it in my mum's words. siento de que yo tengo la culpa de ponerlo en mi familia, en las palabras de mi mamá. But then I've also had it come up that I feel my mum's to blame Pero también ha surgido que siento que mi mamá tiene la culpa, because I feel like if she didn't have a problem with what I was doing, porque si ella no tuviera problema con lo que estoy haciendo, then I would be at peace. entonces ahí estaría en paz. I actually feel that one's more real than the first one, En realidad siento que ese es más real que la primera, but I'm just going to double check. pero voy a chequearlo So de if you're vuelta. to blame, Si tú eres el que tiene why la are you culpa, to blame? Tell me. ¿por qué eres tú el que tienes la culpa? ¿Me puedes decir? I felt like, well, before when I was more so putting the It's blame okay, on my it's mum. enough. Wow. Okay, we're going to go with that. So my Wow, mom, vamos a ir hacia eso. I could feel it right there. So Ahora my mom sí lo is to puedo blame, sentir. Entonces mi mamá es la que tiene la culpa and I'm afraid that. y tengo miedo de que... So I'll be clear. We could have used it with you, Entonces vamos a ser claros, lo podríamos and we utilizar get to some good contigo thoughts and beliefs. y podríamos llegar a más pensamientos y But creencias, I feel more alive with this one. pero ahora me siento con eso So to que me, está it's more más vivo, present for right now. So we're doing así that. que vamos a, eso está más presente. Because I'm afraid that Porque tengo miedo de que it's not. You don't have to have something for this, but no tenemos que tener algo para esto, something will happen in the future. pero algo va a pasar en el If you futuro. call her and tell her all this. Si le dices todo eso, Yeah, I think I kind of have a fear that she'll disown me. Sí, siento que un miedo que me va a abandonar, And disown, deshonrar. not have me as a son. no tenerme a mí como un hijo. So what else does disown mean? Pero ¿qué más me financial deshonra? component to that? Financialmente hay un componente financiero. I think my fear is that my mum will disown me, Siento que mi miedo es que mi mamá me va a deshonrar and then as a consequence, like the rest of my family will also stop speaking to me y creo que con consecuencia también el resto de mi familia va a parar de hablarme and hate me, I guess. y odiarme también creo. Okay. So Vale. they'll stop speaking to you Entonces van a dejar de hablarte and hate you. y odiarte. Nothing financial. Nada financieramente.
It doesn't have to be. I'm just. No tiene que ser así, simplemente estoy viendo. I don't think. Yeah, I don't think that's present. That's great. No, no creo que está presente. Disown me. Deshonrarme, Stop talking. dejar to de me. hablarme Stop talking to me and hate me. y odiarme. Great. Genial. Great. In the future. En el futuro. So, thinking about calling my mother, Entonces, pensando en llamar a mi mamá, feeling anxiety, fear, guilt, sintiendo ansiedad, culpa, miedo, blaming my mom culpando a mi mamá because and being afraid that she'll disown me. y teniendo miedo de que me va a deshonrar, Prove I am right that. prueba de que tengo la razón de que What comes to your mind? I'm a bad son. Que soy un mal hijo, se me viene en mente. Anything else? algo más. It might be enough. We're just checking. Puede ser suficiente, pero simplemente estoy chequeando. That my mum doesn't understand me. Que mi mamá no me entiende. Okay. Now we actually have two here, Actualmente, en realidad tenemos, which is interesting lo cual es interesante, because you think your mom's to blame, porque crees que tu mamá es la que tiene la which would culpa, prove I'm right that my mom doesn't understand me. lo cual prueba de que tengo la razón de que mi mamá And no the me other entiende. option was that you're to blame, La otra opción es que tú eres el which culpable, lines up with prove I'm a bad son. So lo que se alinea con que soy un mal hijo. we'll just keep going and see where this Así lines que up. vamos a seguir eso, a ver dónde todo esto I aterriza. do not like how I feel now, No me gusta cómo me siento ahora, so I'm ready to consider the possibility that the way I perceive this is not the way it really is. así que estoy dispuesta a abrirme a la posibilidad de que mi percepción está errada. As part of the healing process, I'm willing to look beyond my perception of all of this. Como parte del proceso de sanación, estoy dispuesto a cambiar mi percepción de este disgusto And look within my mind. e ir hacia adentro de mi mente. I want to learn there's a way that I can, without guilt, Quiero descubrir que hay una manera en que puedo ver sin culpa see the part I play el papel que yo interpreto in this whole situation, en toda esta situación, and my thoughts and emotions and feelings. en todas mis emociones, pensamientos y sensaciones. I release my wanting to be right about my perception of this. Libero la percepción de tener la razón. Basically, do you want to see like a miracle underneath it all? Básicamente, ¿quieres ver un milagro que está por Yes. debajo de todo Yes. esto? Yes. That's what it Sí. should be. Yes, please. Sí, por favor. I want instead to be happy. Quiero estar feliz. Right now, I perceive the cause of my upset En este momento, en lugar de querer tener razón, elijo ser feliz. Estoy percibiendo la causa de mi malestar and its resolution como una solución externa de mi mente. as outside my mind. This projection seems very real. Esta proyección parece muy real. Its purpose is to distract my mind from looking inward. Su propósito es distraer a mi mente para evitar que mire hacia adentro. So, all the thoughts about the call with your mom, Así que todos tus pensamientos acerca de la llamada con tu mamá the thinking people are going to hate me, y el pensar de que la gente te va a odiar, the blaming my mom or myself, de culpar a mi mamá o a mí mismo, is actually to distract me realmente son distracciones from going deeper. de ir más profundo. If the cause of my upset Si la causa de mi disgusto and resolution were outside my mind, y la resolución estuvieran afuera de mi mente, meaning if my mom just changed and was happy I was in this community, el querer decir que mi mamá va a estar feliz acerca de mi decisión de estar en comunidad, or I could just communicate more and be wanting to do it, o podría comunicar más y estar dispuesto a it hacerlo. would actually prove that I'm powerless to change my state of mind. En realidad probaría de que no tengo el poder de cambiar mi estado mental. So thinking about A6A, Entonces pensar sobre calling my mother llamar a mi mamá and telling her that I want to stay on,
y decirle de que quiero quedarme. I don't want to pay her back for all that she's done for me. No quiero pagarle de vuelta todo lo que ha hecho por mí. And that I want to have limited spontaneous contact. Y que quiero tener contacto limitado y espontáneo. And blaming my mom, Y culparle a mi mamá. feeling guilty and anxious, Sentirme ansioso y culpable. and fearing that they're all going to abandon me, Y teniendo miedo de que todos me van a abandonar. results from my belief Viene de mi creencia that I'm a bad son de que soy un mal hijo. and that my mom doesn't understand me. Y que mi mamá no me entiende. So do you understand Así que entiendes, somewhere in your heart en algún lugar en tu corazón, that because you believe de que porque tú crees you're a bad son, que eres un mal hijo or that your mom doesn't understand you, o que tu mamá no te entiende, that these situations have to play out? de que estas situaciones se tienen que manifestar. Do you get a glimpse of that? ¿Tienes un vistazo de eso? Because I actually feel you did Porque, way back porque siento que realmente tú lo tuviste hace un tiempo. when you said I'm a bad son. Cuando dijiste soy un mal I hijo. actually felt that was the moment Siento que fue ese el momento that you could feel the charge de que tú podías sentir toda esa carga and that somehow this is all a call y que de alguna manera todo esto es un llamado to let go of that belief. de dejar ir esa creencia. Sí. When I blame or fear something in the world, number 7, second sentence. Cuando siento acerca de culpar al mundo, It's to avoid seeing the upset and resolution as they really are. es para evitar la resolución A en decision in my mind. una decisión en mi mente And instead to maintain an image of myself y en lugar mantener una imagen de mí and the mismo world as I wish. y del mundo como y tal lo veo. This mind trick seems to displace the guilt and fear. Este truco en la mente parece disipar la culpa y el miedo, Like I should call more. como debería llamar My más. mom should just change. Mi mamá en lugar debería cambiar, I should be a better son. debería en lugar ser un buen hijo, But it actually keeps the guilt pero en realidad perpetúa la culpa that for you is playing out, que en ti se está manifestando, that you're not being a good son. de que no estás siendo un buen hijo, I'm a bad son. soy un mal hijo. So being upset about this whole thing, you calling your mom, Entonces estar disgustado por toda esta situación de no llamar a tu being mamá, anxious and afraid, sentirse ansioso y con miedo, is only another attempt to make es en realidad otro intento my mom de que mi mamá and myself y yo mismo and that others are going to stop talking to me y que los otros van a dejar de because of hablar. my guilt and fear. Tienen la culpa de mi miedo y So upset seems valuable and justifiable when así que el disgusto parece que tiene valor y se prueba a sí mismo thinking about calling my mom al pensar de que quiero llamar a mi mamá. is opposite of what I want, Es lo opuesto a lo que realmente because quiero, they're just going to be on you, right? porque simplemente van a estar Like, ahí. no, what do you do? What are they going to say? Porque ¿qué crees que es lo que van a decir? Yeah, that I'm turning back on my family. Sí, que estoy poniendo mi espalda a mi familia. That I'm selfish and I'm only thinking about myself. Que soy egoísta y solo estoy pensando en mí mismo. That I've just thrown back in my mum's face everything she's given me. Que le he tirado en su cara a mi mamá todo lo que ella me ha dado. And I have no respect for my family. Y que no tengo respeto a mi familia. And what do you want them to say to ¿Y qué you quieres que te digan on the call? en la llamada? I'm also afraid of, like, my mum keeps telling me that I'm being brainwashed. También tengo miedo porque mi mamá sigue diciendo que me están lavando el cerebro. And I'm gonna
receive more of that. y que voy a recibir más de eso. So yeah, what I want is Sí, lo que quiero es for her to be understanding para que ella se entienda and to be able to see that y que pueda ver que I've found purpose he encontrado propósito and that I finally have a sense of direction, y que al fin tengo un sentido de dirección which I always lacked. que siempre me faltaba And she was always worried about me having that problem. y siempre estaba preocupada de ese problema. So it's like I have this desire for her to be able to see that like that's solved and that's a happy thing, Y tengo este deseo que ella vea que eso está resuelto y que eso es algo feliz. instead of her being worried about me and telling me that I'm wrong. En vez que ella esté preocupada de mí diciéndome que estoy incorrecto. Perfect. Perfecto. Is this need and expectation ¿Es esta necesidad una more expectativa important to me than peace of mind? más importante que la paz mental? No. No. So you're willing to not have her respond that way. Entonces Yes. estás dispuesto a que no responda de esa manera. Sí. So number 9, Entonces, número 9. everything in the world works together for my good. Todas las cosas en el mundo obran de manera conjunta para mi bien. What I think is the cause of my upset is not the cause at all. La causa de mi disgusto no es en absoluto lo que yo creía. The choice to be upset is a choice not to see the cause. Elegir estar disgustado es no querer ver la verdadera causa. My belief in separation En la creencia en la separación as a present decision in my mind. es también un intento presente, It's an attempt to see the cause in the past es también un intento de ver la causa en Or el future. pasado o en el futuro and the present as its effect. y percibir el presente como su efecto. Do you understand that line, or should I explain how it's relevant to you? ¿Tú entiendes esa línea o quieres que lo explique cómo es revelante ante ti? Yeah, I think I understand, but I think it'd be helpful to hear it as Sí, well. creo que lo entiendo, pero creo que me ayude que lo expliques. I believe the cause of my upset is the response I'm going to get from my parents. Siento que creo que la causa de mis disgustos es la respuesta de lo que me van a decir mis papás. But that's a future cause that hasn't happened yet. Pero eso es una causa futura que en realidad no ha pasado. That's illogical. Es lógico That you can be upset now de que puedas estar disgustado ahora because of a future cause. por una causa futura. You get that? You see that? ¿Entiendes eso, no? Sí. So there's some decision still being made in the mind. Entonces hay unas decisiones que todavía se tienen que hacer en la Actually, a mente. decision for separation from God. Es una decisión presente para la separación con Dios, That is out of awareness que está fuera de la conciencia and is projecting that separation. y está proyectando esa My mom separación. is going to hate me, Mi mamá me va a odiar and that's what I need to fix. y eso es lo que necesito arreglar. So we're just going to stop that game. Así que vamos a dejar Altogether. ese juego We're going to go for the present decision y vamos a ir para la decisión presente, now. ahora. What I want right now, Lo que quiero ahora, above all else, ante todo, is peace. es paz. I question the belief Cuestiono la creencia that de que I'm a bad son. soy un mal hijo. Are you open to letting that go? I'm open to letting that go. Sí, estoy dispuesto a dejar eso Can you ir. feel anything when we talk about questioning that? ¿Puedes sentir algo sobre cuestionar esa creencia? I don't know, I feel like very anxious before you even said that, so it's kind of hard to discern. Like nothing else came in, but yeah, it just. Es difícil discernir porque me sentí muy ansioso cuando empezaste a preguntar eso. So what's a good son? Entonces, ¿qué es un buen hijo? A good son speaks to their mum all the time. Un buen hijo habla con su mamá todo el tiempo. That's it? ¿Eso es todo? And does what their mum wants them to do. Does what their mum. How No, maybe that's a Freudian slip. Y It's hace lo okay. que la mamá quiere que le haga. Does what their mom wants them to do. Un buen hijo hace lo que su mamá quiere que haga. Or go ahead, say something real free. Bueno, adelante, di algo que es real para ti. Yeah, like Sí.
So it's okay. So you are here now. with Entonces community, está bien, estás aquí ahora and you can actually tangibly feel y puedes tangiblemente ahora sentir that you don't want to communicate with them. que no quieres comunicarte con ellos. Where's that coming from? ¿Desde dónde viene eso? A strength? ¿Una No. fuerza? No, It's from fear, no es de miedo, It's from fear. I think. creo. With my mom. Con mi mamá. Okay, this is good because remember the very beginning, Bueno, eso está bien porque you said recuerda you al wanted to have principio limited spontaneous contact dijiste que querías contacto espontáneo because ilimitado it's very helpful for you porque es de mucha ayuda para ti to stay present estar presente and call when you feel it. y llamar cuando tú lo sientas. And right now, Y ahora, you said that it's out of fear that you don't pero want ahora lo estás contact. diciendo que es desde un lugar del miedo que haces eso. Yeah, my mom specifically. Sí, con mi mamá My- específicamente. The rest of my family, I don't feel fear contacting, but because I'm afraid Pero con el resto de mi familia no Yes, tengo I miedo de see. of my mom's contactarles. reaction to me. Yeah. Pero tengo miedo de su reacción. It's like I used to enjoy making regular contact with my mom, Antes tenía gusto tener contacto regular con mi mamá. and I can't connect with that at the moment. Right. No I me just puedo associate conectar it con with ella. fear. En este momento lo asocio a ella con miedo. Okay, I understand that. I get Vale, that. entiendo eso. That's why you're afraid to call her. Por eso tienes miedo a llamarla. Sí. But underneath that, Pero por debajo de eso, I'll say I feel that it's a real thing. yo siento que algo que realmente es real, That you don't want to call her de que tú no quieres on a llamarla regular basis al día a día, because it'll just be an old pattern playing out. porque será un viejo patrón que se está But you manifestando. do want to call Pero sí quieres llamarla and communicate clearly what you feel, y comunicarle realmente lo que sientes. Sí. and yet you're still scared Pero sin embargo sigues con miedo, because you know the response. porque ya sabes cuál va a ser la You think you respuesta. know the response. Crees que sabes cuál es la respuesta. Sí. So, I'll try it again. I question the belief Entonces voy a intentar de nuevo. Cuestiono la creencia that I know how my parents are going to respond de que sé cómo mis padres van a responder out of fear desde el miedo or tell me all of these things. o decirme todas estas cosas And I voluntarily let go of the desire y voluntariamente dejo ir el for deseo them to say, de ellos decir I love you, te amo, good job, buen you trabajo, finally found your calling, finalmente encontraste tu llamado and we'll honor all your wishes. y vamos a honrar todos tus deseos In order to reconnect para que podamos with my conectarnos one goal. con esta única Peace. meta, paz. Can you resonate with all that? Puedes resonar Yeah. con todo You eso. can let go of the need for them to respond a certain Puedes way. dejar ir toda la necesidad de querer que ellos respondan. Peace of mind is a present decision which I gratefully choose right now. La paz mental es una decisión en el presente, la cual elijo con gratitud en este instante. Guilt and fear of consequences La culpa y el miedo a las consecuencias only seemed possible únicamente parecían posibles because I was determined to hold on to a belief in a future cause. porque porque yo estaba dispuesto a mantener la creencia en causas pasadas o futuras. I let go of the meaning I gave to the future Renuncio al significado que le ha dado al futuro and open my mind to the present, y abro mi mente al momento presente, absolved and innocent. libre y en total inocencia. I've decided anew for my peace of mind. Decido de nuevo para mi paz mental. So what I'm going to say as a conclusion Entonces lo que voy a decir como conclusión, is that the belief in a good son, bad son que la creencia de un buen hijo y un mal hijo is still present in the mind, está muy presente en la mente, but what you were able to do pero lo que eres capaz de hacer is let go of them and how they will respond to you. es dejar ir de cómo van a responder ante ti. It freed your mind enough Libera a tu mente lo to be able suficiente to have the call para poder hacer esa or llamada send an email first o enviar un email primero, telling them about your calling. decirles acerca de tu llamado. You now have enough courage to do that No has tenido el coraje suficiente because you para know decirles that eso, their reflection porque ya sabes cuál va a ser su is just going to reflejo. show you what's in your mind, Simplemente te va a mostrar lo que está en tu and you mente want to see that now. y quieres verlo, You es want to hora. see what you still believe. Quieres ver lo que todavía crees. So it's no longer an assignment of having them be convinced. Entonces todavía no es una tarea de convencerlos. It's an assignment of seeing what you still believe.
Es una tarea de ver lo que tú crees around being a good son or a bad son. acerca de ser un buen hijo o un mal hijo. So I feel the purpose of this has been achieved Entonces siento que el propósito de esto ha sido logrado in that you're aware y de que eres consciente I'm a bad son de que eres un mal hijo is very, very strong. es muy muy fuerte, But pero my mom doesn't understand me, mi mamá no me entiende, has been loosened. se ha aflojado. You're not so concerned in this moment Ya no estás tan preocupado of en how este she's going to momento respond. de cómo va a responder. You just want an opportunity to deliver Simplemente quieres una oportunidad Your para feelings. decir todo esto and see what's left. y ver qué queda. And maybe there are more calls, Y tal vez hay más llamadas. again, to release this belief in a bad son. De nuevo, para liberar esta creencia en el mal But just hijo. one call at a time. Pero simplemente una And llamada. it's up to the Spirit to handle how that guilt gets removed. Y eso depende del espíritu, de cómo esa culpa se va a remover. Because it's not always with the one that's directly involved. Porque nunca es realmente directamente con la persona que está But involucrado. This Pero next step is given este paso se ha dado for the healing of that. para la sanación de eso. Can you relate to all that? ¿Te puedes Yeah. relacionar con todo eso? Sí, Yeah, I find that a really helpful way of looking at it. sí vi que eso es una manera bien útil de verlo. Yeah, like that I'm grateful for the call Sí que estoy agradecido de esa llamada, because they're going to show me what I believe, what I still believe. Yeah. porque me van a mostrar lo que aún creo. Yeah, it puts a whole different spin on it. Sí, lo pone al revés todo esto. And I think it really helps me go into it Y me, with that as my focus, me ayuda a ir a esto con ese como mi enfoque, instead of this expectation of the attack. en vez de esta expectativa de un ataque. Yeah, and the I'm a bad son belief I hadn't seen until today. Y esta creencia de que soy un mal hijo no lo vi antes de hoy. Great. Thank you. Genial, gracias. Gracias. Okay, so that's another example of how to use the instrument for peace. Bueno, entonces este es otro ejemplo de cómo utilizar el instrumento para la You can paz. see that there's some intuition involved. Puedes ver que hay una intuición que se involucra, But if you're by yourself, pero si estás tú solo, just do it exactly as it is. hazlo exactamente como está Don't hecho. skip steps like I did No pases por alto pasos como yo lo until you hice, get into a rhythm. hasta que entres en un ritmo And then you start to feel like, oh, I moved through that. y hasta que empiezas a sentir, oh, me he atravesado And then you esto. don't have to do parts of it. Entonces ya no tienes que hacer partes de eso. The goal is to feel the pop and the release. La meta es realmente sentir como que es algo que revienta, que se libera. And Jesus can use many different parts of this for that. Y Jesús puede usar muchas partes de eso para eso. So thank you everybody for joining me in this episode. Así que muchas gracias a todos por Thank you, unirse Sam. conmigo en Thank you. Wouldn't be a esta show without sesión. you. Gracias, Sam. No show without him. No hay ningún show sin él. And have a good Friday. Y tengan un buen viernes.